Muy buenas tardes, un saludo muy fraterno para toda la teleaudiencia, para los caleños, para las caleñas y para todos aquellos que viven en Cali y que son considerados, dijéramos, por adopción como caleños. Y lo digo porque un teleaudiente nos hizo una llamada hace un par de semanas reclamando, un compañero del sur del país, que decía que de alguna manera al hablar únicamente de los caleños estábamos excluyéndolos, pero nosotros consideramos que todos los que vivimos en la sucursal del cielo de alguna manera somos caleños. En fin, desde aquí un saludo en la 7ª emisión del programa Crítica y Pensamiento Ambiental que edita el Círculo de Pensamiento Ambiental, que va creciendo. Se ha incorporado la corporación Ecoin, que lidera el compañero David Perafam, conocido en el gremio ambiental como el Capitán Perafo, y por supuesto la página de Frederman Carrero, Urbanidad Nativa, que se van incorporando pues al Círculo de Pensamiento Ambiental. Hoy tenemos, querida teleaudiencia, un set, dijéramos, pequeño, plural en su mínima expresión. Está acompañándonos hoy el compañero de luchas de siempre, David Gómez Flores. David Gómez Flores, de la Fundación Nueva Luz, líder, guía turístico, museólogo, y ahora nos irá a contar cómo nos fue con el evento del sábado pasado. Un saludo pues para el compañero David Gómez en esta oportunidad. Muy buena tarde, Armando, y para todos los televidentes del Canal 2, en este programa de Crítica y Pensamiento Ambiental que cada día coge más fuerza y más sintonía en la ciudad de Santiago de Cali. Bueno, les comento a manera de editorial lo siguiente. Primero, pues para decir que el compañero, colega Dícter Zúñiga se encuentra en la ciudad de Bogotá. Coincidencialmente, maestro Alberto Ramos también anda por Bogotá, adelantando unas gestiones personales. Y nuestra amiga y coequipera Erika Cabal está desde Buga, ocupándose de algunas cosas profesionales, pero bueno, aquí estamos, esperamos prontamente tener la compañía de nuestra colega periodista Carmen Alicia Sarmiento, y por supuesto que también esperamos tener al médico Julián Muñoz, al médico Augusto Castro, bueno, tantos amigos. Vamos a contar a manera de editorial cosas que han ocurrido esta semana. Por ejemplo, terrible lo de Dimar, el exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, su muerte, su asesinato en Concepción, Santander, pues ha puesto realmente en la vergüenza nacional e internacional las versiones del ministro de Defensa sobre lo que ha ocurrido ahí. Y ha sido una vergüenza que acaba de retomar Lisandro Duque, un director de cine, columnista, quien nos pone de presente una terrible consecuencia. Por supuesto que nadie puede ser juzgado por los lazos familiares, pero hay una coincidencia que vale la pena traer a colación. Mi querido David, el ministro de Defensa es nieto del secretario privado de Laureano Gómez, en esas épocas de la terrible violencia. La muerte de este exinsurgente de las FARC, allá en Convención, no Concepción, sino Convención Santander, de alguna manera pues nos hace dar miedo, porque entonces nos recuerdan esas épocas de Bolívar, Santander, y de ahí para allá la guerra de los 1000 días, la época de la violencia, después el conflicto de cuando se arma las FARC y el ELN, y entonces uno se queda asustado porque cómo es que van a agarrar un tipo de eso indefenso. Primero dicen que les voy a quitar el fusil al cabo, y después cuando la comunidad se mete a preguntar por él, porque ya tenían sospechas, se dan cuenta que no solamente le han pegado un tiro, sino 4, y fuera de eso ya lo tenían listo para tirarlo en una fosa, y posiblemente parte del pene también se le pierde, pero eso no se pierde como por arte de magia, como dice el fiscal, que una esquirla le voló un pedazo de pene y le quedó en la barriga. Eso no es tan cierto. Pero entonces se desnudan esas mentiras. Entonces imagina, televidente, cuántas personas a diario se están muriendo de esa forma, y como no hay nadie que pueda ir a meter una cámara, ni campesinos que estén cerca en ese momento a mirar qué está pasando con las detenciones, como le hicieron a este señor
Torres allá en Convención Santander. Es muy, muy duro. Además, el ministro de Defensa primero sale a creerle al cabo, lo hace como 3 veces y después termina diciendo que él no dijo la verdad. Entonces hay una situación compleja, pero lo más grave de esto es que el comandante de esos militares allá en esa zona, recuerden que en el Senado se duró un rato para que lo ascendieran, porque este señor estaba o es sospechoso, inclusive los gringos lo tienen en una lista de sospechoso por falsos positivos. Bueno, es decir, esto es lo que ha ocurrido durante esta semana. Lamentable, por supuesto, que estemos en estos episodios de los cuales se ha hecho un gran esfuerzo institucional para pasar a los acuerdos de la paz. Por supuesto que, como decía Nelson Mandela, el camino hacia la paz es un camino duro, es un camino pedregoso, pero hay que recorrerlo. Doctor Palao, pero ¿por qué no recordamos un poco como la historia de este país en torno a las hermanas Ibáñez? Bueno, listo. Hoy ha circulado, este fin de semana, dijéramos, ha circulado la historia de este par de hermanas que tienen que ver con esa pugna, por así decirlo, entre Bolívar y Santander. Unas damas muy solícitas, como se dice. Muy bonitas. Muy bonitas, parece ser que además son muy bellas, que atendían de manera holgada, calurosa a aquellos hombres de la guerra independentista. Y dicen que desde ahí se fraguaron bajo sábanas muchas de las intrigas que hacen parte de la historia republicana de Colombia. La genética de los políticos en este país está cruzada por las hermanas Ibáñez por los 800. Pero contemos un poco más o menos cuál es la descendencia y cuál es el ADN de estos políticos, de estas familias que todavía gobiernan este país. Bueno, pues decían que en ese árbol genealógico está Santos, está Pardo. Bueno, uno se pone a sacudir. Había un ilustre poeta de la familia Cabal, cada que se reunían alrededor de un lustro y decían que uno se ponía a sacudir ese árbol genealógico y aparecían tontos, bueno, y otra clase de personajes. Pero quiero decirle, mi querido David, que las trabajadoras sexuales han hecho mítines para decir que ellas no son las madres de los políticos colombianos. Pero la evidencia está muy clara con las hermanas Ibáñez. Bueno, pero también queremos contarle, teleaudiencia, lo que ha ocurrido en esta semana. Por ejemplo, hicimos alusión a lo que había, a la decisión del Consejo de Estado de la sección quinta en relación con Antanas Mocus, a nuestra manera de ver en derecho, y ahora la decisión de Ángela María Robledo. Ángela María Robledo es una mujer espectacular, es una mujer que ha tenido un desempeño en el Congreso de la República pulcro, es una mujer extraordinaria, pero infortunadamente se ha encontrado que ha incurrido en el tema de la doble militancia. Uno podría decir que es justo, que no es justo. Hay unos profesores de derecho que han empezado a decir que el tema era que no fue elegida. Es que la norma no dice para ser elegido. La idea de la norma, de la prohibición de la doble militancia, es que la gente tiene que ponerse seria. Y si pertenece a un partido, no puede saltar de un momento a otro para otro partido, David. Doctor Palao, no estoy de acuerdo con esa posición tuya por lo siguiente. Porque, claro, la figura de que el candidato a la presidencia y la candidata a la vicepresidenta que perdieran iban directamente al Senado y a la Cámara. Y eso fue muy rápido, eso no tiene más de un año cuando salió la normatividad. Así que, ¿cómo va a incurrir en doble militancia si la nueva ley le permite a ella llegar a la presidencia de la República, a la vicepresidencia de la República? No llegó, pero sí llegó a la Cámara de Representantes. No, el punto es este, David. Nadie está discutiendo que quien sea candidato a la presidencia y su fórmula de candidato a la vicepresidencia, que en la segunda vuelta no hubieran obtenido el triunfo electoral, automáticamente pasarían al Senado el presidente y a la Cámara la vicepresidente. Lo que se está diciendo es que Ángela María se inscribió
sin haber renunciado con el tiempo suficiente, porque ciertamente renunció al Partido Verde, entonces uno podría pensar que lo que hubiera ocurrido es que se hubiera hecho una coalición entre el Partido Verde y la Colombia Humana, pero infortunadamente las intrigas al interior del Partido de los Verdes le llevó a tomar la decisión de renunciar para de todos modos hacer fórmula con Gustavo Petro, lo cual nos parece saludable. Perdón, otro parado, y entonces, ¿cuál es la situación de la señora vicepresidenta en este momento? Perfecto. Entonces nosotros estamos diciendo que si ese rasero ha sido para Ángela María Robledo, lo tiene que ser para Marta Lucía Ramírez, con un tema mucho más específico, porque la ley y la Constitución establecen que cuando usted participa en una consulta para la escogencia de un candidato, el resultado es obligatorio, y ella participó en una consulta para ser escogida candidata a la presidencia y no a la vicepresidencia. O sea que sí, la justicia está funcionando de manera objetiva, exegética, dijéramoslo, pues habría que esperar entonces que también se declarara nula la elección de Marta Lucía Ramírez como vicepresidenta. Y así las cosas, eso no afecta a la elección de Duque, pero entonces el gobierno tendría que esperar a que el Congreso de la República escogiera el designado presidencial que haría el rol de vicepresidente. ¿Cuántas veces Colombia ha tenido designado presidencial? Bueno, en esos datos históricos sí, la verdad es que nos hace falta el maestro Alberto Ramos, que nos puede precisar con mayores lujos de detalles sobre el pormenor. Yo me declaro ignorante en ese tema, mi querido David. Bueno, pero siguiendo sobre las cosas que han ocurrido en esta semana, vamos a mirar nosotros en esto de estar promocionando las energías alternativas. Miremos cómo está circulando por las redes una cosa espectacular, que es la energía marítima. El Código de los Recursos Naturales lo hablaba, pero vamos a ver rápidamente esta cosa extraordinaria en aquello de buscar energías alternativas. Vemos nosotros entonces, querida teleaudiencia, cómo el talento y la imaginación pueden salvarnos a nosotros de estar apegado a dos tipos de energías. Las energías fósiles, que son las que tienen que ver con los minerales, con el carbón, con los hidrocarburos, la energía de las hidroeléctricas, que son grandes contaminantes. Ahora estamos viendo lo que ha ocurrido precisamente en Hidroituango. Y a propósito de esos embalses, mi querido David, hay un embalse en Siloé. Cuéntenos un poco, la gente no lo sabe. ¿Qué es ese embalse? Ahora que estemos conversando, vamos a mirar un video muy oportuno que hiciste. ¿Cuál embalse en Siloé, mi querido David? Bueno, aquí en la ciudad de Cali hay un embalse retenedor del agua del río Cañaveralejo, y se construyó por allá a finales de la década del 80, 88, 89. Porque ya en el 73 se había construido una barrera y un canal para tratar de mantener las aguas del río Cañaveralejo calmas mientras llovía muy fuerte, sobre todo en la época de abril y mayo. En ese tiempo, desde la década del 80 hacia atrás, muchos barrios de la ciudad, incluyendo el antiguo San Judas, Villa del Sur, Mariano Ramos, La Unión, el Independencia, Agua Blanca, ¿cómo se llama el barrio donde
donde vivía tu suegra. El Sabaski. Sabaski también. Inclusive por ahí las casas están construidas sobre el río Cañaveralejo. Y Santo Domingo. Santo Domingo también. Esos barrios, cada que llovía, tenían problemas. Entonces, la solución fue en la parte del barrio Cañaveralejo y Venezuela, en la Comuna 20, Siloé, entre la Comuna 19, o sea, la Avenida Guadalupe, antrópicamente se hace un gran hoyo y ahí comienzan a retener las aguas. Por supuesto que se siguen inundando algunos barrios, pero ya no con tanta intensidad, porque ese embalse que realmente ha sido inutilizado, porque la idea de nosotros al principio era que el embalse fuera un embalse y tuviera agua permanente, ¿cierto? Pero bueno, yo voy a interrumpirlo, mi querido David, para que la teleaudiencia vea las dotes del amigo David Gómez y una pequeña reseña que ha hecho con su cámara. Vamos a ver imágenes sobre este embalse de Siloé, que es el embalse del río Cañaveralejo. Crítica y pensamiento ambiental del Canal 2 de televisión aquí en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Y vamos a contar un poco la historia del embalse antrópico del río Cañaveralejo entre los barrios Venezuela y Cañaveralejo en la Comuna 20 y la carrera 56 o Avenida Guadalupe de la Comuna 19. Este es el proyecto de sendero del embalse del río Cañaveralejo, acá entre la Comuna 20 y la Comuna 19. Y este embalse del río Cañaveralejo, una operación antrópica, se hizo para retener las aguas, porque el río se salía en los barrios San Judas, actual Villa del Sur, La Unión, Agua Blanca, La Independencia. Por eso, a finales de la década del 80 se hace este canal antrópico que se llama el embalse del río Cañaveralejo entre las comunas 20 y 19. Vamos a adentrarnos dentro del embalse del río Cañaveralejo con estas obras del sendero que lleva el nombre del mismo río. Aquí ya vamos viendo todo lo que es el trabajo de lo que será el sendero, las graderías, las tarimas para avistar las aves y el cubrimiento de lo que será el puente que comunicará las comunas 20, que está en la margen derecha, y la comuna 19 en la margen izquierda. Este es el embalse del río Cañaveralejo y estas son las obras del sendero que llevan también el mismo nombre del río. Al fondo el cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo cerro La Bandera, y así van pues estas obras en este embalse regulador del río Cañaveralejo. Bueno, pareciera ser como si fuera sencillamente una excavación, ¿no? Pero a ver, explícanos un poco esas imágenes. Es decir, al fondo veíamos, David, el río Cañaveralejo. Sí, bueno, el video, ahí va a mostrar el río Cañaveralejo, pero el video estaba muy largo y entonces hubo que cortar alguna parte de los videos. No, lo que ustedes ven allí es un sendero, el sendero del Cañaveralejo, que con platas de la sobretasa de la gasolina, en la tasa ambiental que le llama la CBC, y allí en ese espacio se está construyendo un sendero de 2 kilómetros y 300 metros. Se va a construir un puente para que una de las comunas 19 y la comuna 20 se va a iluminar y la gente va a poder caminar por allí. Se van a retomar otra vez como un charco que le decían el charco El Bollo, donde casi toda la gente se lo iba a bañar, la gente iba a lavar ropa. Entonces la idea es que eso que ustedes ven allí en unos 2 meses va a tener un sendero y la gente podrá ir a trotar, a recrearse y a ver los partidos de fútbol, porque dentro del embalse, cuando no tiene agua, la gente, los jóvenes, los niños, los adultos tienen torneos de fútbol allí en ese espacio. Así que va a ser muy chévere que la gente, sobre todo si lo ve la gente de Cali que quiere ir allá a ver, escuchar los pájaros, porque llegan muchos pájaros allí. Van a ver 2 tarimas allí para observar los pájaros, van a ver graderías y sobre todo nos va a ayudar porque en la Comuna 20 solamente tenemos 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. La ciudad tiene una media de 5,2 y nosotros solamente tenemos 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Estamos condenados a vivir toda la vida en hacinamiento. Bueno, y a propósito de esos indicadores que trae David,
Ya hemos mencionado en otros programas cómo hay otro indicador que es sumamente preocupante. Habitat, un programa de Naciones Unidas, dice que lo recomendable es que por lo menos por cada 3 habitantes haya un árbol, y sobre todo en los entornos urbanos, en lo que llamaba el cantante Héctor Lavoe la selva de cemento. Y a propósito de la reforestación, que es una urgente necesidad que tenemos en esta nave en la que viajamos por el cosmos, colocando de presente esto, querido teleaudiencia, la Tierra puede seguir viajando por el espacio, en la Vía Láctea, alrededor del astro rey, así no haya ninguno de los 7.000 millones y un poco más de hombres y mujeres que habitan sobre la faz de esta Tierra. La Tierra no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos a la Tierra. Y en esa dinámica hay países que están empezando a hacer jornadas urgentes de reforestación, y para eso vamos a ver entonces este video de Forum que nos trae algunas noticias alentadoras sobre esta temática. Bueno, entonces observen ustedes que mientras estos países están estableciendo metas para reforestar, porque por supuesto ha habido una enorme presión de las grandes ciudades, y esa es la misma presión que ocurre por supuesto en Cali, en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, pero desde aquí queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que entienda la importancia del árbol, para que entienda que es una misión de los gobiernos, no están en la tónica de entrar en el esnobismo ambiental, como le llamo yo. Ya nos preocupa enormemente ver por esta calle Novena cómo los establecimientos, tratando de visibilizar sus avisos, David, cortan los árboles. Porque dicen que la hojarasca les está dañando los techos. En fin, es una cosa perversa. Nosotros en este momentico acabamos de entregar a Eva y a Ada un par de plántulas de uva, porque vamos a formar el viñedo del vino Calandraco, es que es la cosa, ¿no? Ajá. Y David ha sido nombrado exactamente el padrino de este par de niñas hermosas. Es una cosa espectacular, pero infortunadamente en la ciudad, en el departamento, la frontera agrícola de la caña de azúcar, del cartel de los pirómanos de la caña de azúcar, sigue aumentando. ¿Por qué será que no podemos entrar en consideración de esto? David, ¿cuál es tu opinión? No, muy difícil. Eso también tiene que ver con los gobiernos. Imagínate que el Amazonas cada día está perdiendo más y más árboles y supuestamente es el pulmón del mundo, pero eso va alineado con Bolsonaro, que es el nuevo presidente que le importa que destruyan en la Amazonía, y resulta que eso es un patrimonio no solamente de Brasil y de Sudamérica, sino del mundo. Pero cosa rara que en este video que estuvimos viendo no se habla del Amazonas, se habla de India, se habla de China, se habla de los países africanos. ¿Qué nos está pasando por acá, por este lado del continente americano?
Muy triste eso porque de todas maneras hay que resaltar varias cosas. Aquí en Cali creo que el barrio El Lido es el que más árboles tiene en la vía pública. Y también queremos resaltar que en el antiguo Cerro La Bandera, hoy Cerro de la Virgen de Guadalupe, un espacio que fue explotado por muchos años por Anchicaya y después por Chidral, explotaron allá el carbón mineral, después de gastar tanta plata en muchos árboles que los sembraban y al mes ya no estaban vivos, se han encontrado un nuevo árbol y ese árbol es resistente pues y se mete y ya está casi reforestado totalmente ese antiguo Cerro de la Bandera. Esas son cosas que podemos palpar y que es un ejemplo, independientemente de lo que ha pasado con los recursos, pues lo que vemos ahí es que se está reforestando el Cerro de la Bandera y eso es importante. Pero la pregunta para el doctor Palao es, ¿qué pasó al fin con esa quema de arbustos el año pasado que hicieron dizque la operación Fénix para sembrar una cantidad de árboles en las Tres Cruces? ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, eso hace parte, lamentablemente, del tema del esnovismo, de la fiebre, del querer estar a tono en la moda, en el movimiento del momento, del instante. Observe usted, David y querida teleaudiencia, que el Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, propuesto por el subpresidente Duque, por el presidente Duque, dice que están apostándole a una tasa de reforestación de 0. Es decir, que es una cosa completamente absurda, porque no solamente estamos viendo estos episodios que tienen que ver con este guerrillero, con Dimar, sino que además estamos entonces atentando contra la vida. Y atentar contra la vida, recordemos como lo dijimos en el momento de la Semana Santa, atentar contra la vida, encontramos en Restrepo Valle, es atentar contra el primer mandamiento. Y atentar contra la vida es atentar contra la madre naturaleza. Y entonces uno se dice, ¿cómo es posible que estos hombres de la derecha se ufanen de ser católicos, de ser cristianos, pero no le apuestan al medio ambiente? ¿Sabe por qué, mi querido David? Porque le apuestan a la deforestación para que la frontera agrícola se reduzca, para que crezcan los pastizales, y en una Colombia de 42 millones de hectáreas útiles para la agricultura, solamente 4 millones para productos de pan coger versus 38 millones para ganadería, donde viven aproximadamente 23 millones de cabezas de res. Sin contar lo gravísimo de la minería a cielo abierto, cada día dan más concesiones a las multinacionales para que nos tumben árboles, para sacar oro, para sacar carbón, que ya el carbón ya prácticamente en este mundo ya es obsoleto, pero lo están haciendo todavía en Cerrejón, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿qué estamos haciendo? Pero la pregunta es con el televidente, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que si sembramos un arbolito, 2 arbolitos? Hay un dicho muy simbólico que dice que si los árboles dieran wifi, todo el mundo sembraría árboles. Terrible, terrible. Esa es la cruda realidad, mi querido amigo. Entonces, miren, nosotros hicimos una jornada en diciembre, el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, una jornada con los niños de Jamundí, cuando me desempeñaba como secretario del Medio Ambiente. Y es que los niños adoptaran un árbol, le entregaran a la naturaleza. Yo invitaría a la teleaudiencia a que hiciéramos con nuestros niños, con nuestras niñas, una jornada generosa con la Madre Tierra. Una jornada, ahora que acabó de pasar el 22 de abril, el Día del Árbol, que pudiéramos entregarle a la Pachamama. Yo estaba leyendo anoche, David, un par de libros muy interesantes, de Patricia Noguera, algo así como El reencantamiento de la tierra se llama, de Patricia Noguera, que es una de las discípulas del maestro Ángel Maya, y de Ricardo Restrepo, La invención del tercer mundo. Más interesante desde el punto de vista filosófico, el de Patricia Noguera, pero también muy interesante el del maestro Restrepo, además con prólogo de Orlando Fals Borda,
porque nos dice cómo es el sofisma del desarrollo agenciado por las grandes potencias, las que nos lleva al subdesarrollo y a la dependencia del tercer mundo sobre los países industrializados. De tal suerte que el tema de la reforestación, esos grandes países entienden la necesidad de reforestar, pero nos mandan a deforestar a nosotros para que hagamos grandes extensiones de cultivos, de monocultivo, como la caña de azúcar, como el sorgo, bueno, como tantos monocultivos que finalmente exportamos, pero además con otra cosa terrible, sometidos a las semillas de Monsanto, mi querido David. Pero ojo con eso, doctor Palao, porque de todas maneras sí es importante sembrar árboles, pero sembrarlos técnicamente, que los árboles que se siembren a futuro no le van a caer encima de un motociclista o encima de un carro matando personas, como cada rato pasa en Bogotá, en Medellín y aquí en Cali. Entonces, el hecho de que vamos a sembrar un árbol, tenemos que saber a ciencia cierta dónde lo vamos a sembrar, qué tipo de árbol, si realmente ese árbol va a tener unas buenas raíces y difícilmente a futuro se vaya a caer, o que sea un árbol que se siembre y a los 10 años ya esté muerto prácticamente, porque no es un árbol para estos espacios, para este clima. Aquí hay un caso, yo no sé si es el ficus, es el árbol que es una plaga prácticamente, y una señora rica le dio por sembrar árboles y árboles y árboles, inclusive en la vía a Palmira, y esos árboles han causado pero problemas. Al principio pues la señora era una heroína, pero hoy yo creo que la historia le va a decir que no que es una asesina, pero que sí ayudó a que se muriera mucha gente a través de la siembra de esos árboles. Bueno, pero mira, lo interesante de mirar es esto. A propósito del tema de sembrar esas semillas propias, pues es el momento de hacer el intercambio, de crear nuestros bancos de semillas, de recoger el tamarindo, la coronilla, el carambolo, todas esas especies frutales que seguramente los abuelos recordarán y que en muchos de los solares de nuestra ciudad, la chirimoya, el níspero, todas estas especies, seguramente habré mencionado algunas que no pertenecen al clima cálido. La verdad es que yo no soy experto, soy sencillamente un aficionado, pero sería interesante que en esos solares pudiéramos empezar a recoger semillas y las empezáramos a intercambiar para rescatar esos bosques secundarios que fueron nuestros propios bosques, del bosque seco tropical, del que solamente queda el 3% en el Valle del Cauca, que era una de las 5 regiones portadoras de bosque seco tropical. Hablando de semillas ancestrales, tengo una anécdota para contar, y nos pasó a Jamundí. Estaba el doctor Palao, de secretario de Medio Ambiente de ese hermoso municipio, y fuimos a una actividad como un bingo bailable para recoger fondos, para comprar semillas ancestrales. Y a mí me pareció como raro eso, ¿cómo así que vamos a ir a hacer un bingo, a tomar cerveza y a bailar para recoger fondos? Y fuera de eso también se está planteando un proyecto con la municipalidad para que den plata para conseguir semillas ancestrales, cuando los mismos indígenas y los mismos campesinos de esas zonas son los que tienen las semillas ancestrales. Yo siempre me hice la pregunta y todavía no tengo la respuesta, doctor Palao. Bueno, esas son las cosas terribles que ocurren. Como terrible está ocurriendo en este momentico, David, un escándalo que se cierne sobre esa municipalidad de Jamundí, y es que uno de los cabildos enclavados en la ciudad, cabildo sin territorio, sin resguardo, el cabildo COFAM acaba de celebrar un contrato interadministrativo con el alcalde de turno, Edgar Yandy Hermida, por algo así como más de 11.000 millones de pesos. ¿Y cuántos miembros tiene ese cabildo urbano? Bueno, dicen las estadísticas que el cabildo no tiene más de 45 personas. Es una cosa terrible. He hablado con otros miembros de esos pueblos NASA, de otros pueblos aquí en la ciudad, y se quejan de que eso ocurra. Por supuesto que en todas partes hay fenómenos de corrupción y estamos a la espera de que el Procurador General de la Nación envíe a sus delegados, como lo anunció en esa famosa audiencia anticorrupción,
para que podamos entregar las evidencias, David, que permitan que la Procuraduría tome acciones concretas. Yo recuerdo que por ahí alguna vez en el periódico leí que ese Cabildo Cofán contrató en el gobierno del alcalde de Cali Ospina, ¿eso sí es cierto? Parece ser que también contrató algo así por una cifra como de 6.000 a 7.000 millones, no tengo la evidencia, pero lo curioso es que este Cabildo contrata para hacer grandes obras viales y no tiene ni una sola retroexcavadora. Mejor dicho, parece ser que ni palas hay en la oficina de estos amigos. Y este tipo de cosas, pues por supuesto que lesionan, después de que nosotros hemos expresado nuestra solidaridad y la seguimos expresando con la minga indígena, con esos pueblos de resistencia, con esos pueblos ancestrales, pues este tipo de cosas de lunares lamentablemente le hacen un flaco favor a quienes luchan y tienen nuestro reconocimiento para una mejor posibilidad, para un mejor mañana y para un mejor país, por supuesto. Lo que pasa es que, de otro lado, la corrupción no tiene estrato social, la corrupción no tiene raza, la corrupción la hace el ser humano como tal, el individuo, eso es, yo no sé, pues en este mundo está esa enfermedad y pues aquí la combatimos, pero no podemos generalizar y decir que todos los indígenas pues son corruptos, porque la gran mayoría y sobre todo la gente que está en esas mingas luchando por un mejor país, pues son honrados, porque usted dice parar en una carretera 1 o 2 meses a sol, a agua, prácticamente aguantando hambre, luchando para que todo el país viva mejor, no solamente para vivir ellos, pues hombre, eso significa de que hay indígenas y en su gran mayoría son honestos y realmente quieren su tierra y sobre todo quieren a sus hermanos colombianos. Bueno, de esta manera, mis queridos amigos, hemos abordado pues el segundo segmento sobre el tema de la reforestación y vamos adentrándonos al tercer segmento y quiero contarles de preámbulo lo siguiente. Nosotros luchamos, usted lo recuerda, David, por la defensa de la ensenada de Bahía Málaga, donde se quería hacer un puerto de aguas profundas. Por supuesto que tenemos en el puerto de Buenaventura el más importante puerto del país, por donde entran y salen algo así como el 54% de toda la carga portuaria, es decir, que ni sin sumar a Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, el poquito que hay en Riohacha, hacia el Pacífico Sur, Tumaco, logran tener esa movilidad de carga portuaria que tiene Buenaventura. Y logramos en ese momento hacer acciones judiciales que pararon la iniciativa liderada por el ministro de turno, el famoso ministro que ordenó capturar por parte del ejército a un rinoceronte o a un hipopótamo. No, hipopótamo, los de Pablo Escobar en Nápoles. Que se había violado de la hacienda de Nápoles, del famoso, tristemente célebre Pablo Escobar. Pablo Escobar. Vamos entonces a ver este video porque el Plan Nacional de Desarrollo, la propuesta de la derecha en el poder, retoma la idea de acabar con este hermoso santuario de flora y de fauna, Tribugá. Veamos entonces el documental Expedición Tribugá.
Este viaje para mí ha sido una remembranza. Yo estuve en el 80, 81, estuve en un sitio similar o igual. Era un bosque así pristino, era una cosa absurda. Y después pasé a los 10 años y había más o menos una vaca por hectárea, porque ya habían tumbado toda la selva. Los indígenas ya no había absolutamente nada. Esto es un concierto, esto es una fiesta a la vida realmente, donde todo está puesto de una manera que resalta la belleza, y esto debemos es de conservarlo y apreciarlo, porque es un lugar que debe permanecer como está en este momento. Pero la gente no cae en cuenta de algo que en realidad le regalaron, que es lo único que uno tiene en la vida. Le dieron un país que se llama Colombia. A nosotros decir somos colombianos, todos somos dueños de este país. Bueno, televidentes, teleaudiencia, hemos observado este hermoso documental de nuestra primera alma mater, la Universidad Nacional de Colombia, en asocio con otras universidades como la Pontificia Bolivariana y una serie de expertos. El punto es que ya vieron ustedes y el país y el mundo el daño que se ha hecho en el represamiento del río Cauca, en ese famoso cañón, el Gran Cañón, 700 metros después de la entrega de la tributación que el río Ituango hace al río Cauca, el famoso Hidroituango. Un proyecto liderado por una parte pequeña de los antioqueños, que aquí decían que vallecaucano come vallecaucano mientras que antioqueño no come antioqueño. Allá se ha expuesto, querida teleaudiencia, no solamente a los pueblos ribereños, Caucasia y otros tantos, el mismo Ituango, por parte de la misma dirigencia antioqueña. Pues este proyecto, que aunque no está en Antioquia, viene siendo liderado por los antioqueños. Y entonces ahora que están en el gobierno, pues las posibilidades de sacar avante esta monstruosa, perdónenme, iniciativa para poderse jactar de decir que como los vallecaucanos, nosotros también tendremos nuestro propio puerto. En Santander de Bajirá, me decías, No, Belén. En Belén de Bajirá, todos recordamos esa pugna que aún no termina entre esa, ¿cómo diríamos?, arrebatamiento que se ha hecho por parte de los antioqueños. A nosotros nos sorprendió cuando estuvimos por Arboletes, recuerda usted, David, cómo esos hombres que realmente eran hombres de la costa norte se consideraban paisas, porque esa influencia antioqueña ha sido una influencia muy fuerte. Pues desde aquí empezamos a anunciar que nos unimos a esa lucha para preservar Tribugá, otro de los espectaculares paisajes escénicos similares a los de Bahía Málaga. Vimos nosotros ahí en el documental las famosas ballenas jorobadas, las yubartas, Sí. espectacular, parecían como unos
como unos seres humanos, como unos hombres ahí nadando, espectacular, esas ballenas con sus cánticos, con esos cánticos mitológicos. A eso estamos expuestos, a atacar a esos grandes seres, a esos enormes peces que deambulan por el Pacífico, que van hasta la tierra del sur y que regresan a enamorar en las tierras de Buenaventura, de Yubartas, las Yubartas en Bahía Málaga, David. Y se van a acabar también comunidades aborígenes. Es que la belleza de ese documental también ahí tiene el humano, tiene el indígena, tienen los niños. Eso es una belleza, pero pues con este gobierno que está pensando en que las multinacionales lleven todo el dinero y les deje una parte a ellos, pues es muy difícil. Pero desde estos espacios hay que seguir luchando. Tiene una idea de que también aquí en el programa tuviéramos como un espacio donde la comunidad pudiera mandar pequeños videos de denuncias de lo que está pasando en la ciudad, en el departamento y en el país. Claro, claro que sí. Nosotros estamos en esto, queridos amigos, querida teleaudiencia, sencillamente abriendo espacios, compartiendo. Anton Artaud, uno de los anarquistas famosos, el anarquismo no es algo que debamos cuestionar de manera negativa, propenden por la libertad de pensamiento, y Anton Artaud en el Pesa Nervios decía: somos unos pocos en esta época los que luchamos para abrir espacios para la vida, lugares que no parecían estar y tener un lugar en el cosmos. Entonces desde aquí, por supuesto, que la invitación que hace David tiene la cabida absoluta, la amplia cabida, para que el programa empiece a interactuar con nuestros teleaudientes, televidentes, para que el programa se enriquezca como un espacio donde la crítica y el pensamiento ambiental vayan adentrándose por cada uno de los espacios. Estamos aquí, nuestros queridos amigos, culminando entonces la 7ª emisión del programa Crítica y Pensamiento Ambiental. Mandamos un saludo fraterno a nuestros colaboradores hoy en Bogotá, Dícter Zúñiga, Alberto Ramos Garviras. Le reiteramos nuestra invitación a Isabel, una geógrafa extraordinaria, quien próximamente nos estará acompañando, y por supuesto reiterarle la invitación no solamente a Carmen Alicia, sino a nuestro amigo médico Julián Muñoz. Bueno, vamos terminando el programa Crítica y Pensamiento Ambiental, y los esperamos el próximo lunes, amigos, acá en el Canal 2, emitiendo desde las canchas panamericanas, emitiendo desde la sucursal del cielo para Cali y para toda América. Un agradecimiento a los camarógrafos y a toda la parte técnica. Por supuesto que sí, Jonier, todo el equipo técnico que nos apoya y que hace posible que este programa sea una realidad.